Quiero darles la bienvenida a esta primera clase. Joana, por favor, su micrófono. Ya, les decía que quiero darles la bienvenida a esta primera clase oficial, porque es una clase de organización, de introducción, que está en el campus y que la gente que no ha podido participar puede revisarla, no hay ningún problema. Y para este efecto, les había rogado que mientras esté haciendo la exposición mantengan sus micrófonos en silencio, pero con la posibilidad de que si hay alguna duda, antes de que yo dé lugar a la participación de todos ustedes, pueden levantar la mano, pueden directamente conectarse y plantearme la duda, ¿ya? Pero si no es para eso, reitero, mantendremos un poquito ordenada nuestra clase y aprovecharemos bien el tiempo que vamos a pasar, ¿ya? Ok, entonces, dándoles la bienvenida, voy a compartir un material que he preparado para esta primera clase y como ustedes podrán ver a continuación, vamos a referirnos a la primera parte del tema número 1. Ahora sí, aquí está bien. Del tema 1 que se refiere al análisis y clasificación de los factores económicos y financieros en una primera parte. Pero en rigor de verdad, lo que vamos a hacer es más bien recordar la última parte de la asignatura de proyectos 1, referida a la relación existente entre los factores técnicos y los factores económicos y financieros de un proyecto. Sigo admitiendo, a pesar de que había dicho que yo no iba a admitir, pero bueno, yo creo que para la próxima clase ya entenderán que tienen que conectarse en forma puntual, ¿ya? Ok, entonces, micrófonos les habéis rogado al ingresar, por eso es que les pido puntualidad. Bueno, entonces vamos a hacer una rememoranza, vamos a hacer un repaso de lo que acabo de decir, ¿ya? Vamos a ver la relación que existe, una relación indisoluble entre lo que son los factores técnicos de un proyecto y los factores económicos del mismo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que necesariamente para poder analizar, cuantificar, presupuestar los factores económicos y financieros de un proyecto, primero tenemos que proceder al estudio de los factores técnicos. Y entre los factores técnicos, como ustedes podrán apreciar y recordar además, eso es importante, tenemos que estudiar necesariamente 4 factores técnicos. El primero referido al mercado, un segundo, en ese orden, un segundo factor técnico, el estudio de la localización, el estudio del dimensionamiento y el estudio de la ingeniería de un proyecto. El objetivo genérico, porque obviamente el contenido de un estudio de mercado es mucho más amplio y más complicado, se refiere a responder, o si quieren, a plantear en primera instancia y después de hecho el estudio, a dar respuesta a la interrogante de qué producir. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que a la hora de pensar en un proyecto de inversión productiva, un proyecto que genere beneficios, necesariamente tenemos que aceptar que debemos producir lo que el mercado quiere, no lo que nosotros queremos. ¿Por qué digo esto? Por motivos obvios, porque el mercado es el que va a comprar lo que nosotros queremos producir. No nos vamos a comprar nosotros mismos lo que producimos. Y el objetivo, obviamente, si es generar beneficios, si es obtener utilidades, lucro, como ustedes quieran llamar, es pues decisivo no solamente producir, sino producir y vender. Entonces, ese es el objetivo, como les he dicho, genérico de lo que viene a ser el estudio del mercado. El mercado nos va a responder qué debemos producir. Alguien me dirá, pero si estamos haciendo un proyecto en una panadería, vamos a producir pan. A ese alguien yo les respondo, evidentemente, pero no se me olvide que hay distintas variedades en sabor, en tamaño, en forma de pan. Entonces tenemos que estudiar qué tipo de pan prefiere o requiere el mercado. Y alguna vez les había puesto de ejemplo y lo repito ahora porque creo que hay gente nueva en la asignatura.
En el caso, por ejemplo, de La Paz, yo estimo de que, no sé, pues una gran mayoría, un 80, un 90% de personas va a preferir el pan tipo marraqueta, ¿sí? Típico de La Paz, el pan tipo marraqueta. Entonces, es posible que al hacer el estudio del pan en el mercado, si es que el proyecto de la panadería va a estar en La Paz, que obviamente resulte siguen solicitando ingresar, pero por favor, ya les he dicho que nos voy a admitir. Les decía, va a resultar casi con seguridad que la preferencia del pan en el mercado paseño va a ser la marraqueta, cosa que posiblemente sea al revés en el caso de Sucre. Por lo menos yo he vivido toda mi vida acá en Sucre, eventualmente no, pero en el exterior, perdón. He vivido la mayoría de mi vida, ustedes quieren. Y si bien hay una cierta proporción de marraquetas, la marraqueta paseña, ¿no? La especial es mínima en relación a las otras variedades de pan. Entonces, con eso creo que dejamos demostrado el tema de que la interrogante básica a la cual debe responder el estudio de mercado es el qué producir. Desde luego, cuánto producir, en qué épocas, cómo comercializar, cómo hacer publicidad, a qué precio vender, pero bueno, esos son los componentes del estudio de mercado. Hay alguien que está con su micrófono abierto, por favor, si quiere plantear alguna interrogante, adelante, si no, les ruego que apague. Por favor, Picha, Maribel, apague su micrófono, les ruego. Juana Rosales también, apaguen sus micrófonos. Juana, hola Juana, apague su micrófono, por favor. Bueno, si no apaga ella, apagaré yo. ¿Ya? Bueno, ya no quiero repetir. Les ruego, por favor, que la gente que no cumpla con la norma que les he planteado, que además es una norma lógica para este tipo de clases, no perjudica al resto. ¿Ya? Bueno, voy a tener que volver a compartir lo que estaba explicando por nada más que a alguien se le ocurrió, o no a alguien, a dos personas se le ocurrió abrir sus micrófonos. Ok, entonces nos referiremos al segundo, más rápidamente, al segundo estudio técnico que todo proyecto tiene que contener, y es el inherente al estudio de la localización. ¿Dónde tiene que estar el proyecto? Y para ese efecto vamos a considerar una serie de factores. Por un lado, factores objetivos referidos a costos de transporte, de insumos y de infraestructura, y adicionalmente a factores subjetivos que si bien no se pueden cuantificar, pero que muchas veces pesan en la decisión de dónde localizar el proyecto. Y este estudio debe responder también en forma genérica a la interrogante de dónde producir. Claro, podemos producir pan, como siguiendo el ejemplo, pan en La Paz, en Santa Cruz, en Sucre, en cualquier lado. Pero obviamente en función a los factores que tengamos que considerar y que estudiar, nosotros vamos a poder determinar dónde es más conveniente para este proyecto localizar nuestra fábrica de pan. De la misma forma, después de haber estudiado el mercado y la localización, tenemos que recién pasar a estudiar el dimensionamiento, que no es otra cosa que el determinar el tamaño máximo de producción del proyecto. Claro, alguien podría ocurrirse y decir, bueno, yo voy a producir 10.000 panes, y otra persona dice, yo voy a producir 5 millones de panes. Quizá otra diga, yo con producir y vender 100 panes me conformo. No. ¿Por qué? Porque por la ley de rendimientos decrecientes sabemos que en cualquier actividad productiva, en este caso proyecto de inversión, que es el que estamos analizando, va a haber un punto en la cantidad donde en ese punto vamos a poder nosotros lograr el mayor beneficio. Ese es el punto óptimo, ese es el tamaño ideal para nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque en ese punto, al ser el rendimiento marginal igual a cero, nosotros estamos maximizando utilidades. Y lo que queremos, es lo hemos dicho hasta el cansancio, en Proyectos 1, es obtener las máximas utilidades posibles, para lo cual tenemos que buscar los mayores ingresos posibles y obviamente el poder lograr los menores costos de operación posibles, de cuya relación vamos a
definir la cuantía de las utilidades. Bueno, entonces una vez que hemos estudiado el mercado, la localización y el dimensionamiento, lo que tenemos que hacer es terminar con el estudio de los factores técnicos, en este caso referidos a lo que es la ingeniería o el proceso técnico del proyecto. Y este estudio, al igual que los anteriores, tiene una interrogante, una pregunta que tienen que responder. Y en este caso es, ¿cómo producir? Claro, si seguimos con el ejemplo del pan, vamos a darnos cuenta de que hay muchas formas, hay diversos procedimientos o procesos, como quieran llamar, para poder elaborar, producir el pan. ¿Sí? Podrá ser manual, podrá ser semiautomático, totalmente automático, y podremos utilizar en algún caso cierto tipo de combustible para cocer la masa, no sé, querosén, gas licuado, energía eléctrica, leña. Entonces eso ameritará a que se defina cómo producir el pan. Y este capítulo del estudio técnico de cualquier proyecto, ya habíamos dicho que debe ser elaborado por gente, en este caso profesionales especializados, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque ni ustedes ni yo, en situaciones normales, conocemos en forma técnica cómo producir el pan. Entonces tenemos que buscar posiblemente un ingeniero en alimentos, o en su caso, no sé, una persona que empíricamente conozca, pero conozca de verdad lo que es el proceso, lo que son los procedimientos para poder fabricar el pan, para que en base a eso se pueda contestar a la interrogante de cómo producir. ¿Ya? Ok, entonces, asumiendo que hemos contestado en forma correcta a las cuatro interrogantes, nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es trabajar con los resultados de estos cuatro, cuatro factores técnicos que nosotros ya habíamos logrado estudiar. Y en ese caso vamos a hablar de, como resultados de estos factores, de los parámetros técnicos. Y por un lado, lo que vamos a poder definir es el balance másico. ¿Qué es un balance másico? Es la cuantificación de todas las materias primas y los materiales que vamos a necesitar utilizar para poder producir la cantidad que hemos definido en el estudio del dimensionamiento. Y aquí hemos dicho, no sé, 100.000 panes por día, entonces este balance másico tendrá que cuantificar todas las materias primas, en este caso del pan, es la harina, y todos los insumos adicionales referidos a materiales que vamos a utilizar, levadura, sal, agua y quizás algún otro ingrediente, sobre todo de tipo químico, como mejorador de la masa, de conservantes, bueno, entre una mínima cantidad. Un segundo parámetro técnico que vamos a obtener de estos estudios que hemos realizado es el balance energético. Vamos a tener que aquí medir la cantidad, por un lado, de energía eléctrica. Claro, es muy posible que para que funcione la amasadora, para que funcione la dosificadora, para que funcione la fermentadora, ¿no sé? Hablando de algunos procesos de la producción del pan, en el caso que utilicemos maquinaria y equipo, sea indispensable usar energía eléctrica. Entonces aquí tendríamos que calcular la cantidad de energía eléctrica al año, todos estos balances los vamos a hacer en forma manual, para poder producir la cantidad, los 100.000 panes que hemos dicho que vamos a producir al año. En todo caso es cuestión de convertir nomás las unidades de tiempo. ¿Ya? Adicionalmente es posible que necesitemos cierto tipo de combustibles. ¿Ya? Entonces, dentro del balance energético van a estar no solamente la energía eléctrica, que es la principal, sino también cierto tipo de combustibles que pueden ser en algunos casos indispensables para llevar a cabo la producción de lo que trata el proyecto. ¿Ya? Adicionalmente, aquí no podemos hablar del balance de personal. ¿Por qué? Porque no podemos balancear personas, pero sí podemos balancear materiales y balancear energéticos. Entonces, aquí vamos a hablar del requerimiento de personal. Nos vamos a referir, en base al proceso técnico que hemos diseñado en el estudio de la ingeniería, a la cantidad de personas en función de su grado de calificación. Calificados, semicalificados, no calificados,
para poder nosotros establecer el número total de personal que va a necesitar, en este nuestro caso, nuestro proyecto de producción de pan. Adicionalmente, vamos a tener como otro parámetro técnico, como otro resultado del estudio, de los estudios técnicos, el requerimiento de infraestructura, desde luego. El requerimiento de infraestructura se refiere a los medios que vamos a precisar para llevar a cabo la transformación de los insumos en productos. Claro, no podemos hacerlo al aire libre, en la calle, en un lugar público. Entonces, seguramente aquí vamos a necesitar cuantificar, por un lado, la maquinaria y equipo que necesitamos, por otro lado, la infraestructura que requerimos. Vamos a poner al aire libre, ¿no? Si llueve, medio grave, entonces va a echar a perder el pan. Y además de las edificaciones, los terrenos, porque no pueden estar en el aire, ¿ya? Pero eso obviamente vamos a ver con mucho más detenimiento, además que ya hemos visto. Quiero recordarles que estamos repasando. Y por último, el quinto parámetro técnico que vamos a utilizar para convertir estos factores técnicos en factores económicos y financieros se va a referir al programa de producción. Miren, aquí ya estamos considerando no solamente una variedad de pan, sino muchas variedades de pan. Y obviamente tenemos que decir cuántos panes de cada variedad vamos a producir, sea por día, sea por mes, sea por año. O sea, los cálculos al final van a terminar siempre en forma anual, pero ya les decía antes que eso va a estar en función de la conversión de las unidades de tiempo. Entonces, miren, en los factores económicos y financieros en todo proyecto casualmente también son cuatro. Los factores técnicos son cuatro: mercado, localización, dimensionamiento e ingeniería. Y los factores ecofinancieros van a ser los presupuestos de inversiones, los planes de financiamiento, los costos de operación y los ingresos. Y resulta que para poder cuantificar los factores ecofinancieros, nosotros no podemos inventarnos, ni estimar, ni asumir, ni preguntar algo. Necesariamente tenemos que cuantificarlos. Y la forma de cuantificación está en función de los parámetros técnicos a los cuales he hecho referencia. En este caso son 5. El balance másico, el balance energético, el requerimiento personal, el requerimiento de infraestructura y por último el programa de producción. Entonces, en función de la cantidad de harina, levadura, agua y sal que nosotros hemos calculado en el balance másico, si multiplicamos esas cantidades por su costo unitario de cada uno de ellos, vamos a poder cuantificar una parte de lo que son los costos de operación anual. En base al balance energético que hemos realizado, hemos cuantificado la energía eléctrica y, por decir algo, el gas licuado para llevar a cabo nuestro proceso productivo. Si multiplicamos esas cantidades por los precios unitarios de cada insumo, vamos a tener los costos de energía que forman parte, o de energéticos que forman parte de los costos de operación. Y por último, en función de la cantidad del personal y el grado de calificación que hemos identificado al hacer el estudio del requerimiento de personal, y además considerando las normas legales en vigencia, no nos olvidemos que además de pagar un sueldo por mes, hay que considerar un sueldo para fin de año por concepto de aguinaldo y otro sueldo por lo menos para beneficios sociales. Entonces, tomando en cuenta ese aspecto, nosotros vamos a poder calcular los costos de sueldos y salarios inherentes a lo que vienen a ser los costos de operación. De tal manera que los costos de operación principales para todo proyecto van a ser cuantificados en base a la explicación que acabo de efectuar, relacionados con lo que son las materias primas y materiales, los energéticos y los combustibles y los sueldos y salarios. Tenemos que reconocer que hay otro tipo de gastos adicionales, generalmente gastos administrativos, ¿no? Referidos, no sé, pasajes y viáticos, a publicidad, a seguridad, a limpieza. Pero si se dan cuenta, son gastos, digamos, hablando de gastos menores que eso sí se pueden estimar en función de criterios lógicos o en base a experiencia, ¿no? O conocimientos empíricos. Pero los principales, entero,
los costos de materias primas y materiales, los costos energéticos y combustibles, y los costos de mano de obra directa, sueldos y salarios, se van a cuantificar en forma técnica en función de lo que acabamos de estudiar. Bueno, ¿y para qué va a servir el requerimiento de infraestructura? Ya habíamos anticipado de que el requerimiento de infraestructura va a tener que establecer la cantidad y la tipología y la variedad de maquinarias y equipos que necesitamos para producir, la infraestructura referida a galpones, oficinas, que también es indispensable, y obviamente la superficie de terreno donde el estudio de localización ha determinado que debe estar el proyecto. Miren qué importante es eso, para que en función de eso nosotros podamos cuantificar las inversiones. Las inversiones, a diferencia de los costos de operación, si se dan cuenta, los costos de operación surgen de los insumos operativos que necesitamos para poder producir pan. En este caso, las inversiones no son insumos. Las inversiones son los medios que vamos a necesitar para poder llevar a cabo la producción de pan, la conversión de esos insumos que hemos hecho referencia en pan. Porque ya dijimos, no podemos hacer si no tenemos maquinaria y equipos, si no disponemos de obras civiles, de terrenos y otros aspectos que vamos a detallar a continuación. Entonces, los requerimientos de infraestructura, el terreno, 1000 metros cuadrados, cálculo que se ha hecho. ¿Dónde? No sé, por poner algo, en la zona de la Jastambo. Entonces, lo que hacemos es cotizar el metro cuadrado de terreno en la zona de la Jastambo, no sé, $30, y eso multiplicar por la superficie que requerimos para el proyecto y vamos a tener el costo de inversión por concepto de terreno. Pero además necesitamos silos, necesitamos dosificadoras, amasadoras, fermentadoras, hornos para la cocción del pan. En base al catálogo que se adecua a nuestros requerimientos, podemos cotizar el valor de esa maquinaria y equipo, y obviamente ese importe va a corresponder a las inversiones, a los costos de inversión por maquinaria y equipo. Y lo propio, si necesitamos, no sé, 300 metros cuadrados de galpón, en función del costo unitario del tipo de galpón que necesitamos, vamos a poder cuantificar los costos de edificaciones inherentes a nuestro proyecto de panificación. Por último, tenemos el programa de producción, que como ya habíamos dicho, establece la cantidad y la variedad de productos que puede estar expresado en forma diaria, semanal, mensual, pero nosotros tenemos que traducir en forma anual para que en función del precio de venta que hemos establecido para cada tipo de producto, nosotros podamos cuantificar lo más bonito del proyecto, que son los ingresos, que es la percepción de dinero, de recursos por la venta de nuestros productos. Así que el programa de producción va a ser la base, va a establecer, si ustedes quieren, el parámetro técnico necesario para cuantificar los ingresos. Tenemos que reconocer que las inversiones van a ser salidas de dinero, claro, van a ser ingresos, entonces van a estar simbolizadas con un signo negativo en el proyecto, ¿no? Los costos de operación de la misma forma, pero por otra naturaleza, ¿no? Hemos dicho, las inversiones son los medios que requerimos para poder producir el pan, para poder construir la fábrica de pan. En cambio, los costos de operación hemos dicho que es el pago de los insumos que necesitamos: harina, agua, levadura, sal, mano de obra, energía eléctrica, combustibles, para poder eso transformar en productos. Entonces esto va a ser en forma anual. Este costo de operación, una vez que se lleve a cabo, se va a volver gasto. Y al hablar de gasto, también va a simbolizar egresos de recursos del proyecto, en este caso anual, la inversión por una sola vez al inicio del proyecto, los costos de operación acumulados, contabilizados en forma anual, y que obviamente van a estar simbolizados por un signo negativo. El financiamiento aquí viene a ser ni chicha ni limonada. No es así. Lo que pasa es que el financiamiento es la consecución de los recursos que necesitamos de principio para poder cubrir las inversiones. Ya entonces, cuando obtengamos los recursos, van a ser flujos positivos, claro, van a ser ingresos. Pero el financiamiento, el proyecto tiene que devolverlo. O sea que lo que hemos logrado como recursos para financiar el proyecto
Lamentablemente, en algún momento, el proyecto tiene que devolver esos recursos. Entonces, si es positivo y después es negativo, obviamente, desde el punto de vista matemático, el valor del flujo inherente al financiamiento va a ser neutro, va a ser, si ustedes prefieren, cero. Y a diferencia de estos tres, los ingresos van a ser entradas de dinero. Claro, nosotros entregamos el PAN y los que se benefician con el PAN nos van a pagar recursos. O sea que van a ser flujos positivos para el proyecto. En base a estos cuatro tipos no tipos, en base a estos cuatro flujos, ¿por qué? Porque en sí son tres tipos, ¿no? Dos son negativos, uno es neutro y el otro es positivo. Nosotros vamos a poder llevar a cabo la factibilidad, en este caso, económica y financiera del proyecto. ¿Por qué? Porque la técnica ya está acá. Hemos hecho el estudio en base a los cuatro factores técnicos a los que hemos empezado a explicar. De tal manera que la evaluación del proyecto no va a ser otra cosa que el análisis, la comparación de los flujos negativos, inversiones y costo de operación, con el flujo positivo, ingresos. Pero ojo, no es una suma algebraica, no es suma y resta, sino que vamos a hacer relaciones a través de fórmulas matemático-financieras. ¿Por qué? Porque hemos empezado a reconocer que las inversiones son otro tipo de ingresos de los costos de operación. Las inversiones se realizan por una sola vez al inicio del proyecto para ser utilizadas durante todo el proyecto. Y los costos de operación van a ser periódicos después de iniciado el proyecto y permanentes en base al funcionamiento del mismo. Entonces, cuidado que no podemos sumar papas con cebollas. Entonces, tenemos que buscar una forma de convertir o papas en cebollas o cebollas en papas. Y después de eso recién podemos ese resultado comparar, es el término, con los flujos positivos emergentes de los ingresos. Bueno, hecha esta explicación muy sucinta de la relación, todavía estamos hablando de la relación de los factores técnicos con los factores ecofinancieros para saber de dónde salen los factores ecofinancieros. Yo voy a abrir micrófonos para que ustedes puedan plantear sus dudas, perdón, el solicitar complementaciones, el comentar, que es importante, ¿ya? Entonces, jóvenes, adelante. Ahora les toca participar, les toca hablar, pero obviamente en función del tema que estamos empezando a analizar. Por favor, les ruego que puedan intervenir. Adelante, adelante. Si quieren intervenir con cámara, bienvenidos. Si no, pueden solamente hacerlo a través del micrófono. ¿Nada? Estamos con 46 participantes. Adelante, buenas tardes, ¿cómo están? Claro, Buenas tardes, Licen. ¿Cómo está? Yo tenía una consulta acerca de la inversión y el financiamiento, porque al final dentro de una inversión lo que se hace es financiar algo, ¿no? Entonces para mí, yo tenía la duda de que prácticamente sean lo mismo. Mira, qué interesante, Jimena, te agradezco la participación porque esto me permite ampliar, en este caso, quizá más bien el absolver dudas. La inversión es el uso de recursos en algo. O sea, si nosotros queremos hacer la panadería bendita que estamos usando como ejemplo para esta clase, necesitamos invertir ¿en qué? En la compra del terreno, en las construcciones, en los galpones, en las oficinas, en la maquinaria y equipo, pero además vamos a reconocer desde ahora que hay otros dos tipos de inversión, que son los activos diferidos, en estudio, claro, tenemos que hacer el estudio antes que comprar el terreno, y hay un tercer tipo de inversión que se denomina capital de trabajo. Pero las inversiones diferidas y las inversiones corrientes, a las que hago referencia, las dejaremos tranquilas todavía y hablaremos de la inversión fija referido a los terrenos, galpones, maquinaria y equipo, vehículos, no sé, a todo lo que significan activos fijos, activos de uso, ¿ya? Entonces, ¿qué es invertir? Es usar recursos, emplear recursos en algo, ¿para qué? Para obtener beneficios, claro. Nosotros no vamos a hacer una panadería para hacer
los gerentes, o para decir que nosotros producimos pan, ¿no? La panadería vamos a hacerla para producir y vender pan. ¿Y para qué vamos a vender pan? Para obtener recursos. Se sobreentiende que esos recursos tienen que ser mayores a nuestros ingresos. Hasta ahí creo que la cosa está clara. ¿Qué es el financiamiento? Que obviamente lo vamos a ver con mucho detenimiento en las próximas clases. El financiamiento es la obtención de recursos. Claro. Decimos, bueno, a ver, ¿cuánto necesitamos invertir en la panadería? Por decir cualquier cosa, $120,000. Ah, sí. ¿Y cuánto tenemos nosotros? Ah, tenemos 20,000. ¿Y cuánto nos falta? 100,000. ¿Y de dónde sacamos esos 100,000 que nos falta? Lo primero que se nos ocurre es pensar en el banco. Y es lo último que tenemos que hacer. Lo que les estoy diciendo les voy a demostrar, si me aflojar este audífono, les voy a demostrar también en su oportunidad y se van a dar cuenta de que lo que les estoy diciendo es cierto. ¿Y de dónde más podemos obtener? A ver, para responder muy rápidamente, yo les hablo del mercado de capitales, la bolsa de valores, ¿ya? Pero lo dejaremos así. Entonces, el financiamiento no es usar recursos en algo por tener un proyecto, ¿no? Para obtener beneficios, sino el estudiar de dónde vamos a sacar esos recursos que necesitamos para invertir. ¿Ya? Entonces son dos cosas distintas. Inversión, uso de recursos. Y financiamiento, el estudio de alternativas para obtener esos recursos que necesitamos invertir. Porque si no invertimos, no hay proyecto, no hay fábrica de pan. Entonces, ya sabemos que si no fabricamos pan, no vamos a poder vender pan y no vamos a poder obtener utilidades. Alguien podría decir, pero yo no necesito fabricar para poder vender. Claro, pero en ese caso ya no estamos hablando de una fábrica de pan, estamos hablando de una tienda. Claro, porque en el segundo caso, lo sí, esa persona que pueda pensar así dice, yo compro el pan y revendo el pan. Es también una empresa, es también un negocio, pero es distinto de producir y vender. Se entiende que si producimos y vendemos, vamos a ganar más que comprando y vendiendo el pan. No sé si te he contestado a tu pregunta, Jimena, si quieres mayor ampliación. Sí, Lisen, perfecto, muchas gracias. ¿Por qué? Pues, un gusto. Adelante, jóvenes, miren lo importante que es preguntar, participar de inicio. O sea, todavía no estamos entrando al tema mismo de la primera clase, están todavía dando vueltas en antecedentes, pero importantes para poder entender mejor ya cuando hablemos de los factores técnicos y económicos y su importancia. Vamos, estoy presto a escuchar cualquier criterio, cualquier opinión, ojalá exista. De lo contrario, seguimos con el avance de la materia correspondiente a esta primera clase, ¿no? No hay nada, a ver, revise. Miren, normalmente, y espero no volver a decirles a ustedes, pero normalmente considero que cuando no hay preguntas, o todos han entendido perfectamente, o la mayoría no ha entendido nada. ¿Y cuál es la diferencia entre todos y la mayoría? Los que preguntan. Eso sí han entendido algo. Ya espero que sea la primera situación que todos han entendido, pero estoy a su disposición. Nunca me burlo de las preguntas. Para mí, más bien, además de ser menester, de ser mi obligación atender las preguntas, a mí me satisface, me conviene, porque así me permite explicar mejor la asignatura. No sé, no hay nada más. ¿Sí? A la una, a las dos, y a las tres. Bueno, entonces volveremos a compartir y seguiremos revisando lo que ya hemos avanzado supuestamente y aprendido, ¿no? No solamente avanzado en la asignatura de proyectos 1, que es todo lo que acabamos de repasar, ¿ya? Ok, entonces dicho eso, ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Les ruego que los que tengan lápiz y papel a mano, les daré unos segundos para que puedan conseguir. Me olvidé decirles, es importante que tengan siempre lápiz y papel a mano, así que les doy, no sé, un minuto para que puedan recabar eso.
y después les voy a hacer el planteamiento. Va a ser un pequeño ejercicio. De principio, este ejercicio no va a ser calificado, no va a tener nota de participación, pero sí es importante que puedan llevarlo a cabo todos los que de buena fe quieran hacerlo, ¿ya? Así que esperaré unos segunditos para que se consigan lápiz y papel. Calculadora no todavía, ¿ya? Pero lápiz y papel sí. Bueno, yo creo que ya es el tiempo suficiente. Lo que les voy a pedir es que vean atentamente las diapositivas que voy a ir pasando. Es un proceso de producción de pan, ¿sí? Y que en el papel, con el lápiz o con el esferográfico, con el marcador, como ustedes quieran, vayan anotando en una columna, o si quieren en una hoja, todo lo que ustedes vean y lo que no vean. Lo que, o sea, en función de lo que vean, necesito imaginación de parte de ustedes para que vayan anotando todos los medios, todos los elementos necesarios para llevar a cabo la producción de pan, las inversiones a las que he hecho referencia. ¿Qué cosas creen ustedes necesarias para poder tener la fábrica de pan? O si no tenemos la fábrica de pan, no podemos producir pan. Y en otra columna, o en otra hoja, vayan anotando todos los insumos que se requieren para poder producir pan. Todas las cosas que necesitamos disponer para que eso se transforme en pan. Costos de operación. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata más bien este primer ejercicio, que es de lo más sencillo y fácil de resolver. Entonces, les ruego que analicen esta primera imagen, un poquito de calma, no nos vamos a apresurar demasiado, y en función de lo que vean, puedan anotar. Por un lado, reitero, las cosas, los medios, los elementos que van a necesitar para tener la fábrica de pan. Y por otro lado, los insumos, los materiales, hemos dicho la mano de obra, los energéticos, que necesitamos usar para que eso se convierta en pan, los costos de operación. Así que, bueno, les dejo esta primera diapositiva, creo que ya han tenido tiempo suficiente, pasaremos a una segunda, que es parte del proceso del pan. Esta sería una segunda etapa del proceso de producción del pan. Ya podemos identificar de que es una máquina amasadora. Bueno, primero lo que hacíamos era poner los ingredientes. Si quieren, si flojera voy a volver, ¿sí? Aquí estamos dosificando los ingredientes en esa máquina, pero estamos primero dosificando porque si no tenemos una receta, nos va a salir tahuatahuas o fideos, ¿no? Pero no pan. Entonces, en la segunda etapa estamos amasando, estamos compactando los ingredientes e incorporando aire para que se forme la masa. ¿Sí? Ok, pasamos a una tercera, donde fíjense, aquí vamos a dosificar la masa, vamos a pesar la masa. ¿Para qué? Para que los panes sean del mismo peso. Claro, dependiendo de la variedad de cada pan, ¿no? No vamos a comparar marraquetas con cuernos, con colizas. O sea, si estamos produciendo colizas, todas las colizas tienen que tener el mismo peso. No exactamente, pero más o menos el mismo peso, para lo que necesitamos una balanza, que en realidad podría ser una balanza electrónica, ¿no? Una balanza manual, pero bueno, ese es otro tema. Ok, después de tener ya la masa formada por cada unidad de pan, de acuerdo al procedimiento necesitamos esperar que la levadura reaccione con el agua, con la humedad, y la masa fermente. ¿Sí? Comúnmente dicen, hay que esperar que hinche el pan. Claro, el pan aumenta de volumen, ¿por qué? Porque al fermentarse se está incorporando aire a la masa. ¿Sí? Y generalmente esto se logra con un ambiente de temperatura controlada, ¿no? O sea, necesitamos cierta temperatura, creo que alrededor de 18 o 20 grados de temperatura para que la levadura reaccione en forma
correcta con la harina, el agua y la sal, que son los ingredientes básicos para producir el pan de batalla. Aunque alguien me va a decir, se ha olvidado de la mantequilla, de los huevos. No, eso es para pan especial, pero aquí estamos hablando del pan de batalla, que se llama el pan común. ¿Ok? Entonces ya hemos visto esto, pasamos a otra. Y si ustedes se dan cuenta aquí, obviamente lo que estamos haciendo es hacer cocer la masa de pan en un horno para obtener el producto terminado, que es el pan. Entonces nos damos unos segunditos más para ver esta última etapa del proceso y al final lo que vamos a tener ya es el pan, que lo vamos a almacenar, en este caso en unas cestas, para ser comercializado, ¿no? Es posible que en muchos casos sea conveniente y sea necesario envasar el pan, ¿no? En bolsas, mejor si no son bolsas, son envases de papel, pero bueno. Pero en sí el proceso terminaría aquí. Ya tenemos el pan, que es el producto final. Ok, bueno, ahora sí voy a pedir que tengan la gentileza, que el pan se lo ve más rico, más bonito, ¿no? Más apetitoso. Ya, les decía que ahora sí les voy a pedir su participación, no sé, la persona que haya entendido bien lo que les he pedido y que se haya dado la molestia y haya tenido la curiosidad de cumplir con las tareas que les he dado, les rogaría que abran micrófonos y vayan diciéndome qué ha identificado como medios de producción o como inversión fija, porque hemos dicho que hay otros dos tipos de inversión, la diferida y la corriente, que lo vamos a ver después, pero la fija es lo que hemos visto, lo principal. Adelante, por favor, les ruego que participen, es importante. Vamos. La maquinaria, licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes. La amasadora. Ya. Perfecto. El horno también. Ya. ¿Qué más? A ver, vuelvo a La mezcladora, licenciado, la ya, fermentadora también. ya. Ya. Los utensilios, yo creo que se haya utilizado algunos utensilios para realizarlo. Perfecto, pero eso no es maquinaria. Está pero perfecto. Pero antes de la maquinaria hay un proceso que se han saltado, del cual sería La pesadora. la dosificadora. Fíjense, aquí vamos a tener en maquinaria y equipo todo lo que ustedes han dicho, que está bien. Ya entramos a utensilios y menaje, claro. Además de esas maquinarias a las que hemos hecho referencia, hay utensilios, pues, ¿no? Hay utensilios para, si se dan cuenta, el embudo ese para dosificar. Si hacemos una retrospectiva, había no es otra cosa eso, ¿no? Había una mesa donde había que trabajar, que también hay que hacer referencia. Y aparte había la pala esa para meter el pan y sacar el pan del horno, ¿no? O sea, por lo menos eso. Entonces ya estarían utilizar utensilios y menaje. ¿Qué más necesitamos? Vamos a ver, abriendo micrófonos, por favor. Vamos, sin miedo. Aquí ni les estoy pidiendo que prendan sus cámaras, nada. El licenciado, ¿Sí? el ambiente físico. Terreno, licen. Ya, vamos un poquito por orden, o sea, primero me ha dicho un ambiente físico, yo creo que se refieren a la infraestructura, a las Exacto, licenciado. edificaciones, ¿ya? Entonces, el otro que me ha dicho terreno también está bien, pero antes de eso, hay algo que no me han dicho. El horno, licenciado. Ya estaría maquinaria y equipo, ¿no? Vamos, vayan pensando, miren qué importante, o sea, este ejercicio, en teoría, es lo que a nosotros nos presentan los técnicos como el proceso de producción, el estudio de la ingeniería. Y de ahí nosotros Los tenemos servicios eléctricos de electricidad y agua. ya, pero eso está perfecto. Servicios básicos. Ya, pero eso es referido a lo que son las conexiones de energía eléctrica y agua, y tal vez de gas. Pero eso estaría dentro de la edificación, dentro de la construcción, pero vale. Pero hay algo que se han olvidado. Que yo La mano de obra. No, la mano de obra no es un medio de producción. La mano de obra va a estar en este otro lado.
son insumos productivos. A ver, acuérdense del balance, hemos dicho requerimiento de, volveré, ¿ya? Sin flojera, es que quiero que las cosas queden bien claras. Bueno, el problema es que no me deja volver esto. Se ha congelado. Bueno, lo que les decía que faltaba era esto, el mobiliario. Pero claro que sí, pues ¿no? Les he hecho referencia que en unas mesas se tiene que trabajar en la dosificación del pan, desde luego. Ya lo que se ha olvidado son los canastillos donde se pone, donde se almacena el pan cocido, ¿ya? Entonces, por lo demás, está bien, me han dicho ya, edificaciones y terreno. Esos serían los medios que necesitamos para poder producir pan. Eso sería lo que constituye la fábrica de pan, la panadería. Ahora, iremos al otro lado. ¿Qué necesitamos? O sea, ya tenemos esto, ¿ya? Esto ya está, la panadería está lista, está terminada. Pero, bueno, ¿dónde está el pan? Es que necesitamos meter algunas cosas, insumos, a esa panadería para que ahí adentro se mezcle y se vuelva pan. ¿Qué necesitamos? Adelante, por favor. Los ingredientes del pan, la harina, el agua, la levadura, el sal y Ya, ya. Harina está bien, levadura está bien, sal está bien, agua está bien. Y Mano de obra. mano de obra, porque la harina, el agua, la sal y el agua no se van a mezclar solitos. Alguien que mezcle eso. Entonces vamos a necesitar mano de obra, que es lo que me has dicho. Pero además, las máquinas seguramente van a necesitar alguna fuerza motriz, energía. Con seguridad que la mezcladora, la amasadora va a necesitar de energía y quizás la secadora también. Pero además de energía van a necesitar combustible. Generalmente los hornos funcionan con gas, ¿no? Que ahora es más económico. Antes sí habían, y todavía puede quedar algunos hornos que funcionan con energía eléctrica. Entonces, dependerá de cada caso. Fíjense lo importante que es prestar atención a lo que hemos visto de forma muy sencilla, como las etapas, como el procedimiento o como el proceso que ustedes quieren de fabricación de pan, que no es otra cosa que convertir estos insumos a través del uso de estos medios en lo que queremos obtener, que es el pan. Pero reitero, nuestro objetivo no es solamente producir el pan. ¿Cuál sería nuestro objetivo completo? ¿Quién me puede decir? O sea, no vamos a hacer una panadería para producir pan solamente. Bueno, La obtención de ganancias, le dicen. perdón. La obtención de ganancias, tener rentabilidad positiva. Ya, pero ¿cómo vamos a lograr eso? O sea, produciendo pan, Vendiendo el producto. ahí está el tema. Entonces, el objetivo de este proyecto va a ser producir y comercializar, si ustedes prefieren, y vender, más rústico que comercializar el pan. ¿Por qué? Porque esa va a ser la forma, por un lado, de recuperar todo lo que vamos a gastar en la harina, en la levadura, en la sal, en el agua, la energía, en los combustibles y en la mano de obra, porque no, de eso no nos van a regalar. Esos son ingresos, son costos de operación, acuérdense, eso hemos visto. ¿Para qué? Para que a través de la producción del pan nosotros podamos, por un lado, primero, recuperar lo que hemos gastado en las inversiones. Hemos dicho que el término de inversión, el concepto de inversión es utilizar recursos en un proyecto para obtener utilidades. Entonces, obra entiende que primero, para obtener utilidades, primero hay que recuperar lo que hemos invertido. Hemos invertido, hemos gastado, hemos usado recursos en comprar el terreno, en construir las edificaciones, en comprar el mobiliario, los utensilios y el menaje y la maquinaria y equipo. Entonces, miren lo importante. Si nosotros producimos un cerdo de pan, no vamos a poder tener los recursos primero para recuperar el dinero que hemos invertido y en segundo término, el después de recuperar, el obtener utilidades durante un cierto tiempo. Y ese cierto tiempo, ¿qué es? Es el horizonte de evaluación del proyecto, que antes se llamaba en forma incorrecta vida útil del proyecto. Y en ese momento vamos a ver que eso está mal, que es más correcto hablar de horizonte de evaluación. ¿Ya?
Entonces, fíjense, creo que ha sido lo más importante esta clase, ha sido necesaria y yo quisiera, si les parece bien, antes que continuar, el retornar aquí. Miren, al final hemos cumplido con el análisis sinóptico que habíamos utilizado. ¿Por qué? Porque en base a los estudios técnicos, nosotros vamos a poder determinar la cantidad de harina, de sal y de agua que necesitamos, que convertida a presupuesto va a permitir disponer de una parte del costo de operación, que vendrían a ser los costos de materias primas y materiales. Adicionalmente, hemos dicho que en función de lo que necesitamos, vamos a cuantificar la cantidad de energía eléctrica y gas natural, y multiplicado por el precio de cada uno de los insumos, eso se va a convertir en otra parte del costo de operación, que son los costos de energéticos y combustibles. Y por último, en función de la cantidad de personal y del nivel de calificación de cada personal que necesitamos para producir pan, eso se convierte en el tercer rubro principal de los costos de operación referidos a los sueldos y salarios. Y habíamos hecho lo propio al hablar del requerimiento de infraestructura. Aquí dijimos que nos iban a dar como parámetros técnicos la superficie y el lugar donde necesitamos el terreno, la superficie y la tipología, las características de las edificaciones donde se tenía que haber incorporado algo que dijo una de sus compañeras. Claro, las conexiones de agua, de luz y de gas, de gas, sí, en el caso que nos da. Pero otra cosa es el consumo de agua, el consumo de energía y el consumo de gas. Aquí estamos hablando de las conexiones, del acceso a los servicios básicos, que bien lo dijo su compañera. Entonces, sumado a esto, necesitamos comprar mobiliario, utensilios, menaje, hemos dicho, y maquinaria y equipo. Pues todos estos requerimientos de infraestructura productiva, que vienen a ser los medios que hemos denominado, que al final se constituyen en inversiones, obviamente van a conformar el presupuesto de inversiones. Y por último, algo que hemos dicho que resulta obvio, es el programa de producción. Nos va a decir qué cantidad y qué variedad de pan vamos a producir y vender. La clave del éxito de una empresa productiva está en vender todo lo que se produce. ¿Ya? Eso es lo que uno busca. Pero en la realidad es posible que vendamos menos de lo que producimos. Si pasa eso, adelante, no hay problema, me escucho. Hola, adelante. Se ha equivocado ya, prendí su micrófono. Bueno, ¿sí o no? Vamos, por favor. ¿Quién está con el micrófono prendido? Ya les he dicho que tengan la gentileza de silenciar si es que no van a preguntar, ¿ya? Les pido, por favor. Ok, les decía que la clave del éxito empresarial está en vender todo lo que producimos. ¿Sí? Si producimos 100,000, lo ideal es vender 100,000. Pero en la realidad es posible que no podamos vender por X y Z motivo los 100,000, vendamos 90,000. En ese caso, la lógica nos permite pensar que para el día siguiente vamos a bajar de 100,000 de producción a 90,000, que es lo que podemos vender para poder equilibrar. ¿Por qué? Porque de esa forma evitamos pérdidas. Pero lo que no se puede hacer es producir 100,000 y vender 120,000. Claro, ¿cómo vamos a vender 120,000 panes si solamente hemos producido 100,000? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que buscar es producir 100,000 y vender 100,000. Si por X y Z motivo en realidad no se puede vender los 100,000, se puede vender solo 80,000, es lógico que la vamos a ajustar la producción al día siguiente a 80,000 ya, no a 100,000. Entonces, ahí en sí transita, como les decía, la estrategia empresarial para poder maximizar las utilidades, que es lo que al final de cuentas buscamos a la hora de hacer cualquier proyecto productivo. Y aquí estamos hablando de proyectos en la carrera de administración de empresas. Y si hablamos de empresas, obviamente vamos a pensar que vamos a asumir que son proyectos productivos cuyo objetivo es generar beneficios para el inversionista. Otra cosa son las inversiones públicas,
que eso, como se había dicho en algún momento, tendrían que analizar en la carrera de gestión pública, bueno, gerencia y administración pública, que un cambio de nombre, que no es lo mismo, y posiblemente también, de alguna manera, en la carrera de economía. ¿Por qué? Porque ahí tienen que estudiar proyectos de inversión pública. Nosotros no. Nosotros vamos a estudiar, vamos a elaborar, vamos a evaluar y vamos a administrar proyectos de inversión privada, empresas, unidades empresariales. Sin embargo, en su momento vamos a hacer un análisis básico de los dos enfoques. Lo que vienen a ser proyectos de inversión privada, empresas, lo que vendría a ser proyectos de inversión pública, instituciones. ¿Ya? Pero eso lo dejaremos para el futuro. Entonces, con ánimo de no cansarlos mucho, ya vamos 45 minutos, creo, de clases, y les había, no, ya casi una hora, les había prometido que no los iba a cansar mucho. Abro micrófonos para poder cerrar, para poder hacer un resumen, una conclusión de esta clase, que, reitero, es una clase introductoria. Estamos empezando el tema 1. Todavía tenemos bastante para desarrollar. Así que, jóvenes, con mayor gusto escucho sus, en este caso quizás no solamente preguntas, sino comentarios respecto a todo lo que hemos dicho. Adelante. Nada, está claro. Sí, Le hice adelante. una consultita. Con mayor gusto, Eh, Luis Fernando, ¿no? Sí, adelante. ya. Si en caso yo produzco 100,000 panes y mi demanda es 120,000, licenciado, en ese caso yo acudo a lo que es al financiamiento externo para poder llegar a esa magnitud, digamos, de demanda que la población me pide. No, no, o sea, no, eso es hacer otro proyecto. Para eso has estudiado el dimensionamiento. Para eso has hecho el estudio del factor técnico referido al dimensionamiento. Y ahí tienes que haber determinado la cantidad de panes que necesitas producir. Si en la realidad tú dijiste 100,000 y te das cuenta que puedes vender 120,000, lo que tendrías que hacer es proponer otro proyecto de ampliación, un segundo proyecto de 20,000. ¿Para qué? Para que sumado al proyecto de 100,000, tú puedas además producir 20,000 y puedas vender los 120,000. Pero miren qué importantes son las preguntas. ¿Sí? Ese es otro proyecto. Entonces, obviamente, para ese otro proyecto vas a necesitar hacer otros estudios técnicos, vas a necesitar cuantificar inversiones, costos, financiamiento, a lo que he hecho referencia, costos de operación e ingresos. Y ver si te conviene o no producir los 20,000 adicionales. Pudiera ser de que no te convenga, pero vos me dirás, pero si me conviene vender 100,000, ¿por qué no me va a convenir vender 20,000? Porque cada proyecto es un mundo aparte. Mira los errores que se pueden cometer. Dice, a ver, yo he hecho mi proyecto para 100,000 panes, pero yo me doy cuenta que puedo vender 120,000, entonces aumento a 20,000 más. No, ¿por qué? Porque esos 20,000 van a tener una realidad distinta de los 100,000 originalmente estudiados. Adelante, por favor, si es que ha quedado clara la cosa. Luis Fernando, si quieres algún otro intercambio. No, sí está perfecto, Lice, muchas gracias. Tenía la duda en eso. Pero gracias, Lice. Gracias a ti. Vamos, daremos un tiempito más. Aprovechen estas clases sincrónicas, pueden hacerme preguntas. Los otros cursos me van a poder hacer preguntas, pero en la próxima clase, cuando me toque pasar con ellos. Así que aquí calientito. No hay nada más. Hay 45 personas participantes. Unita se ha cansado y se ha salido. No, ya les he dicho que pueden desconectarse cuando se aburran o tengan alguna emergencia, ¿no? Lice, en esta preguntita tal vez sea fuera del temita. Vamos. Yo entré un poquito tarde, Lice, entonces, ¿cómo va a ser vamos a tener un día de clases, así como estamos interactuando en el día de hoy? Y Sí. después usted va a subir videos en respecto al tema de campus o... Sí, te ruego a ti y a todos que se matriculen a la de campus. Ya les había anunciado antes. Ahí está la bienvenida. Ahí están las instrucciones generales, que es parte de lo que tú me estás pidiendo. Y está la grabación de la primera, no fue clase, fue una reunión introductoria que tuvimos, donde hago referencia a todos estos aspectos. Así que Luis Fernando y al resto les ruego
que ingresen al campus cuando puedan ingresar. O sea, he visto que ha habido una matriculación y después interrumpido, y que creo que mañana recién pueden ingresar. Entonces, cuando puedan ingresar, vean eso. Además está el programa de mi asignatura, ¿sí? Totalmente desarrollado, para que vean cuáles son sus objetivos, la justificación, los 10 temas, el cronograma, la bibliografía, todo lo inherente al programa de la asignatura. Y sobre todo está la bibliografía especializada, el compendio de uno de mis libros, no de todo el libro, aparte de mi libro en forma digital, que les va a servir, a mi juicio, para ir adelante con el desarrollo de la asignatura. Los que quieran ampliar, no hay problema. Alguien me preguntó sobre la disponibilidad de mis libros. Creo que ya no hay Sucre, el primer libro, el de lo que es elaboración de proyectos, pero hay el segundo que sí a ustedes les interesa, que es sobre evaluación y administración de proyectos. Y además toca la evaluación pública, que ya les he dicho que no es inherente a nuestra carrera, pero no les va a hacer mal. De todas maneras, yo les sugiero que puedan buscar a sus compañeros de los cursos anteriores. La mayoría tienen fotocopias. Entonces, en vez de comprar el libro, los que quieran tener en forma impresa, préstense fotocopias. Inclusive creo que han en alguna fotocopiadora y yo les permito que se fotocopien. Pero les reitero, con lo que yo les proporciono en el campus, yo creo que es suficiente. El que quiera puede sacarse fotocopias, y el que no, si cree conveniente, puede buscar en alguna librería, no sé en qué librerías, todavía voy a averiguar. No, a través de la célula docente me propusieron que podamos comercializar los pocos libros del segundo libro. Del primero no tengo. Tengo un hito para mí, pero como les digo, los estudiantes de los años pasados tienen fotocopias y les he permitido que les saquen fotocopias y pueden prestarles, compartir y ver la forma, ¿ya? Si no hubiera nada más inherente a la clase, bueno, les cedo el micrófono, ¿no? Antes de despedirme, así que adelante, por favor, si hay alguna opinión, consulta. No hay nada. Bueno, de verdad ha sido un gusto el empezar a compartir esta asignatura, que van a ver que es muy importante para la formación del administrador de empresas. Así que, bueno, romperemos el hielo para la próxima clase y que mejore la forma de interactuar de ustedes conmigo, y yo voy a tratar de mejorar la mía con ustedes, ¿ya? Que tengan muy buenas tardes, un gusto, hasta la próxima clase a través del campus, y con ustedes hasta la siguiente semana en función del horario establecido. Chao, jóvenes, un gusto, chao, chao. Hasta luego, Lisa, que Chao, tengan chao. una buena tarde. Hasta luego, Lice. Gracias, chao, Hasta chao. luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Chao, jóvenes, chao, chao. Hasta luego, licenciado.